El siguiente contenido está protegido por copyright y reconocemos los derechos intelectuales de sus autores. Bienvenido a ver el siguiente video del canal. Usted está entrando a Archivos DC Universe, un canal dedicado al contenido del universo DC, películas, series y demás reseñas. Bienvenidos al canal. Hoy les ofrecemos Los Jóvenes Titanes parte 2. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal Archivos DC Universe. Yo soy Blahawk y en esta ocasión continuamos con nuestro especial de 2 partes acerca de los titanes, que en esta ocasión tocaremos a su contraparte adulta, los llamados titanes. Este equipo tuvo su primera aparición en las páginas del evento crossover JLA Titanes Volumen 1, número 1 de diciembre de 1998, y que contaba con un grupo de héroes compuesto por su mayoría por ex miembros de los Jóvenes Titanes, anteriormente conocidos como los New Teen Titans, es decir, de aquellos que se formaron durante la época de Workman y Pérez y el equipo original. Estuvo formado por 5 titanes originales, quienes después de los eventos del evento Technics Imperatrice que se contó en dicho crossover, decidieron reformar los titanes. Bueno, de acuerdo a esta historia, en el arco de la mano voluble, los titanes se habían unido porque de repente son atacados en su propia vida diaria, ya sea en su identidad secreta como héroes. El primer caso de este suceso, Nightwing estuvo escalando justamente en los techos de Ciudad Gótica, yendo a una de muchas causas seguras en la que había acompañado a Bruce, en los que había estado establecido. Sin embargo, cuando Dick se encontraba directamente en este lugar, supo algo que no encontraba de alguna manera correcta, es decir, no había nada bien en algunos acontecimientos. Mientras estaba saltando por las ventanas, el edificio explotó, cayó en un callejón donde varias personas desconocidas enmascaradas empuñaban armas. Luego Starfire, que se había quedado con el hombre animal y su familia, mientras estaba tomando el sol en el patio trasero junto a la piscina, de repente en un enorme gusano con un monstruo sale del agua. Luego veríamos a una escuela secundaria donde Raven estaba asistiendo a una escuela con su identidad secreta de Rachel Roth. Ella estaba justamente bajando las escaleras con algunos amigos cuando mira hacia atrás para ver a una criatura prehistórica con cuernos que había escupido fuego. En este caso hablamos de un personaje misterioso. Mientras tanto, Red Arrow estaba en su bicicleta montándola junto con su hija Liam, luego que tuvo una serie de acontecimientos cuando se encontraron con una piedra que tenía púas que seguían tratando de matarlo mientras estos pasaban en la misma. En el cuartel general de la patrulla condenada, donde estaba siendo liderado temporalmente por Chico Bestia, de repente comenzaría a salir lava por todas partes. Esto se convertiría en una ardilla voladora, es decir, Garfield, y saldría del lugar. Donald Trey, por otro lado, se había encontrado en el espacio con Kyle Rayner cuando habían sido atacados por unos tentáculos. Wallace West, es decir, Wally West, nuestro querido pelirrojo, se metería en la ducha mientras estaba en su casa y una sustancia pegajosa trató de consumirle. El resto de los titanes se reunirían. Ellos sabrían quién había hecho, y esto, el responsable conducía a Trigon, quien de alguna manera había regresado. Siendo eso ya un asunto de familia, ahora teniendo su base de operaciones donde Cyborg ahora residía en una silla de ruedas flotante debido a que tenía nuevas piernas, ¿no? Cuando Chico Bestia no estaba haciendo sus bromas tradicionales como siempre debido al reciente desastre de los titanes, Cyborg dice que había algo sospechoso en la muerte de Powerboy, un curioso evento que contamos en los cómics de la primera parte del video. Mientras tanto, Raven estaba utilizando una proyección astral para ir al reino de Trigon. Ella encuentra que el reino es un páramo yerno. Trigon encontraría en un estado debilitado debido a que tenía que defenderse de los asaltantes de otro mundo. Cuando Raven intenta escapar del reino de Trigon, en la torre de los titanes es golpeada por un terremoto. El equipo intenta salvarla, pero solo la bomba de una flecha bien colocada por Roy la salva. Raven no está muy contenta por la forma en que Roy la salvó, pero está más preocupada de que Trigon ya no trabaje solo. Raven luego le cuenta al otro grupo sus planes y parece haber tenido otro hijo. Starfire se le pregunta por qué querría matar a todos los titanes.
Raven dice que hay una magia misteriosa en algunos nombres. Han sido los únicos en vencerlo. Raven dice que cuando estaba cerca de Trigon pudo recoger físicamente los nombres de otras personas, es decir, las 3 otras novias que tuvo el propio dios Trigon que ella tuvo, y salieron a buscarlos en ese momento. Ash y Donna descubrirían que la dama que buscan ha estado muerta durante casi 3 años y que no hay ni siquiera registro de su propia muerte. Flash luego mencionaría lo triste que es no tener contacto con una familia. También afirma que Donna sabe lo que es esto. Se pelearían por esto por una familia. Se dice que el Flash estaba casado y tenía hijos, precisamente lo que le causaba mucho trabajo, es decir, con Linda Park. Donna dice que daría todas las cosas o cualquier cosa para recuperar a su esposo e hijo. Continuarían luchando hasta que Cyborg los interrumpe. Mientras tanto, Nightwing y Starfire visitarían su antigua casa en la época en que estos intentaron casarse. Los vecinos, bueno, de hecho no solamente en donde se intentaron casar, sino justamente la casa en donde residía nuestra querida Bárbara Gordon. Los vecinos le dicen que lleva muerta unos 2 años, pero no están seguros si esta tuvo hijos. Starfire dice que es triste morir solo. Ella le dice a Dick que cuando estaba sola pensaba en él. Dick luego le respondería que ella pensaba que ella no estaba, que él no necesariamente estaba solo. Entonces decidiría disfrazarse, o sea, con sus trajes habituales, y empezarían a salir rodando unas cuantas cajas que encontraron en el lugar. Flecha Roja, Raven y Chico Bestia visitarían al esposo de la tercera esposa. Es decir, que todos estos son parte de la investigación de algunos de los personajes relacionados con Trigon. Esto les dicen que murió hace unos 4 años de una aneurisma cerebral. Raven, que en ese momento se puso nervioso o nerviosa, pregunta sin ningún rodeo si tuvo hijos con él o con alguien más. El hombre comienza a ofenderse, pero Raven sigue adelante y se pone en su propia cara. La mujer cambiaría 2 veces su nombre y no había quedado constancia sobre su muerte, lo cual tendría por constancia que el Chico Bestia terminaría sacando a la persona. Una vez que están afuera del lugar, Raven insiste en que el hombre que estaba escondiendo estaba ocultándole algo. Pronto Raven y Chico Bestia intercambiarían insultos y golpes. Roy no tuvo más remedio que dispararle al Chico Bestia, que ahora tiene la forma de un oso gigante, estando a punto de disparar cuando Nightwing utilizaría un Batarang para detenerle. Wally atraparía y apartaría a Raven de la pelea y Donna ayudaría a Chico Bestia a levantarse del suelo. Donna dice que como han estado actuando fuera de lugar, han sido atrapados en la lujuria, la ira y la envidia, 3 de los pecados capitales. Una voz misteriosa decía que esto es uno para cada uno de ellos, es decir, que se habían de alguna manera como afectado por estos sentimientos y emociones. La voz pertenece a uno de los 3 hijos de Trigon. Todos los titanes estaban en estado de shock. Los hijos de Trigon atacarían continuamente a los titanes hasta que finalmente usarían a Chico Bestia y Raven para abrir un portal al reino de Trigon. Raven luego utilizaría sus propios poderes que había otorgado por la propia codicia para hacer que sus medios hermanos roben un poco de poder que le quedaba a Trigon. Luego el portal se cerraría y los hijos de Trigon, creyendo que habían ganado gran poder, abandonarían a los titanes. Posteriormente Raven comenzaría a enfurecerse en su dormitorio cuando Chico Bestia viene a verla en la forma de un oso gigante. Raven sigue enloquecida porque ella estaba tratando de mantener su identidad secreta bajo secreto y él prácticamente la estaba destruyendo al estar en ese momento en el lugar. Chico Bestia le dice que se relaje, le dijo que a sus compañeros de clase que él era un telegrama de canto. Raven le pregunta por qué está allí. Chico Bestia responde: mira, literalmente has pasado por el infierno y has vuelto. Solo quiero hablar contigo. Mientras tanto, durante su estancia en la Torre de los Titanes, Wallace, Roy y Donna estaban sentados en aquel lugar. Entonces sale Cyborg con sus piernas nuevas. Cyborg les dice que no era necesario que estuviesen allí. Roy dice que se suponía que todo el equipo estaba allí, o debería estar acá. Nightwing y Starfire estaban en el jacuzzi. Dick dice que le gustaría estar de vuelta en la Torre de los Titanes.
se siente como en casa. Dick dice que está, o más bien que deberían hablar sobre lo que ha sucedido en los últimos días. Cory dice que solo que solo fue todo culpa del hijo de Trigon. Diría que no deben permitir que esto volviese a suceder. Starfire luego le preguntó a Dick si la ama y dice el propio Dick que no, pero que de alguna manera sabe que lo estima. Cory luego lo besa y sale del jacuzzi. En los muelles, Raven y Chico Bestia están comiendo pizza. Raven le dice a Chico Bestia que comer así fue desagradable. Chico Bestia le dice que estaba literalmente tan hambriento como un oso. Raven luego le explica que no puede contener el mal dentro de ella y lo que piensa es matar a los titanes. Chico Bestia le pregunta por qué querría hacerlo. Raven le grita porque siempre ha estado equivocado. Los hijos de Trigon luego aparecen y Raven golpea al Chico Bestia, de alguna manera refiriéndose a su lado oscuro. Chico Bestia intenta con todas sus fuerzas evitar que se la lleven, pero es golpeado hasta convertirlo en una especie de bolsa de pulpa. Los cuatro se teletransportan y dejan al Chico Bestia en los muelles, juntos con los hijos de Trigon, es decir, sus medios hermanos. Raven se convierte justamente junto a ellos en los 7 pecados capitales, que curiosamente coincidían con los 7 pecados capitales de la familia Shazam, ¿no? Bueno, los que siempre combaten en la Roca de la Eternidad. Raven estaba meditando cuando los titanes llegarían al reino para poder rescatar. Los hijos de Trigon iban eliminando y deteniendo poco a poco a cada uno de los miembros titanes rápidamente. Luego, Raven atacaría a Sloth, diciendo que ella es el pecado original, Pride, y que los titanes tomarían su lugar. Luego nacería a los hijos de Trigon y comenzaría a convertir a los titanes en pecados capitales, cuando el cinturón de Donna saldría un rubí con la parte del alma de Raven. Raven luego le diría Pride Raven, que se enfrenta a su mayor miedo, ella misma. Raven se golpearía a sí misma y son teletransportados a casa. Luego Raven le dice al equipo que tiene miedo de lo que es y de la única forma en la que permanecerá en el equipo es que si conservan un artefacto mágico que posiblemente la termine matando. Entonces aparecería Match, uno de los miembros de los titanes, apareciendo en la base diciendo que es Match y que ahora estaría a cargo. Cyborg luego conectaría a Match a las computadoras para ver qué podría él hacer. Chico Bestia y Raven estarían viendo la computadora y él le pregunta si realmente es él. Raven responde a Dick y a Donna le hicieron muchas preguntas que solo Jericho sabría. Jericho luego pierde el control de Match nuevamente y arroja a Victor a través de la puerta, diciendo que todavía está allí y que no puede detenerle. Donna luego le dice que trabaja en el interior y que ellos se encargan de buscarlo en el exterior. Tendrían una batalla extensa que finalmente ponen bajo la capa de Raven para aturdir a Match, que luego había utilizado su cañón del brazo. El propio había poseído a Cyborg, separándose de Cyborg de Match. Raven luego le diría que Match no tenía el control ahora, pero Jericho sí. Y luego Jericho había tenido contacto y estaba en uno de los titanes, es decir, estaba tratando de migrar de cuerpo en cuerpo. Recordemos que él tiene cierta habilidad telequinética para poseer cuerpos. Cyborg luego accedería a las computadoras de la torre para bloquearla para que nadie pudiese salir. Luego el equipo discute sobre qué es lo que puede hacer el siguiente movimiento propio Jericho para poder estar escondido en uno de ellos sin que nadie lo sepa. Cyborg luego dice que necesitan hacer sus entrevistas para quién es quién. Chico Bestia dice que lo olvidó, pero que usará el suyo de los jóvenes titanes. Luego entran en una cabina y revelan secretos sobre ellos mismos. Todos pasan por lo que Cyborg obtiene una pistola de rayos que obligará a Jericho a salir. Nightwing dice que deberían ir de 2 en 2. Cyborg dice que irá primero con Roy. Sin embargo, justo cuando Donna está a punto de atacarles, Jericho estaba detrás de ellos. Cyborg se abalanza sobre él y Joy lo golpea, enviando a Victor por los aires. Siguen luchando justamente contra Joy, es decir, contra Jericho, y a uno en los cuales ha estado ocupando termina superando a cada uno, es decir, imponiéndose Jericho. El equipo finalmente obtendría un amortiguador de energía alrededor de su cuello, pero él estalla y derriba toda la torre. Los titanes estaban, contra el suelo y Dick se preguntaba ¿por qué nos quieres asesinar? Y Jericho responde que había dicho que no, porque todo esto había sido parte de sus, digámoslo así, como cuestiones personales, ¿no? Algo así como una enfermedad. Esto nos llevaría a lo que aparentemente sería el final de los titanes.
Nightwing, el líder de los Titanes, tendría que abandonar el equipo debido a la muerte de Bruce Wayne y a la batalla por los eventos de la batalla por la capucha, lo que le resultó en convertirse en el nuevo Batman para tratar de mantener el status quo en Ciudad Gótica. Donna Troy se había convertido así en su nueva líder del equipo de Titanes. Chico Bestia se sintió inútil y se vería con un propósito en ir con los jóvenes titanes que quedarse con los titanes adultos. Raven sería la única que se quedaría con el equipo en medio de que se presentaba una separación, lo cual provocó su desmoronación como equipo y que su familia se había separado. Se preguntaría qué le sucedería si los titanes se disuelven. Después de un incidente en Wild, Raven se va hacia Francisco con Chico Bestia para ayudar a los jóvenes titanes. Flash, Wally West, tendría su compromiso con su esposa Linda Park y sus hijos, la Liga de la Justicia de América, y con quien realmente quiere aprender más que Barry ahora que está ahora vivo. Red Arrow, Roy Harper, había perdido su brazo y estaba en coma después de lo que le hizo a Prometheus. Los miembros restantes del equipo que se quedó sería Donna Troy, Cyborg y Starfire. Después de entonces, Vixen le habían ofrecido a Starfire un trabajo justamente para ser miembros de la Liga de la Justicia de América de manera oficial, o sea, una membresía definitiva. A pesar de que había sido un rechazo temporal, tenía miedo de romper con su familia, que eran los Titanes, pero Batman le convenció de aceptar el trabajo. Cyborg también le recomendaría para que aceptase el equipo, que por cierto, este Batman era el propio Nightwing. Wonder Woman convencería a Donna Troy de que estaba destinada a cosas mucho más grandes y a ingresar a la Liga de la Justicia de América por fin con sus propios amigos. Donna le pidió a Corey y a Dick se uniesen a la Liga de la Justicia con ella. Todos los miembros en otros lugares, los titanes de corta duración terminarían con su equipo. Mientras tanto, pues, como la historia, como les comentaba, la historia de Roy Harper no se quedó allí. Por lo tanto, decidió unir fuerzas de manera irónica, formando un equipo con Destro, con Cheshire, con el propio Cinder, Osiris, el recién antihéroe revivido de la familia de Black Adam, y el hombre tatuado. Este equipo de titanes no permanecería inactivo por mucho tiempo, ya que Destro, quien no solamente refundó el equipo de héroes, convirtió en villanos, o al menos una especie de equipo de antihéroes, el cual llegó a atraer a estos personajes. Siguiendo los pasos de Slade, el equipo que asesinó al nuevo Atonal Ryan Choi se enfrentó a un nuevo villano llamado Facade y fueron a Arkham Asylum tras una niña hispana llamada Alegra García. Obviamente, en el caso de la retrocontinuidad, nos tendremos que ir a la siguiente historia oficial que cuenta el canon oficial de Prime Year. Pues, como siempre, el canon oficial se resume primero en unas palabras de Nightwing que diremos a continuación. Dice lo siguiente Nightwing: mi parte racional adulta dice que estamos totalmente jodidos, el problema es demasiado grande y aterrador. Pero el niño en mí, ya sabes, el joven titán no tiene miedo y su esperanza es absolutamente limitada. Ya conoce ese sentimiento, Raven. Es por eso que todos elegimos esta vida y por eso tienen que ser los titanes, juntos, intrépidos como niños, fuertes como la Liga de la Justicia. Por esta continuidad estuvo formado por ex miembros de los jóvenes titanes que lideró Nightwing tras la reunión original que los convocó a causa de los recuerdos conflictivos que fueron borrados por el evento de Titans Hunt. El grupo fue formado o reformado más tarde por Wallace West, o sea por Wally Pelirrojo, que regresó recientemente en la continuidad oficial del Renacimiento para investigar las alteraciones que habían sido descubiertas recientemente por los cambios en el universo DC. En el evento previo, en el Titan Hunt, mientras estaba en una misión de Spiral, Dick Grayson, el agente, antes de volver a su manto como Nightwing, estaba investigando un pueblo donde había encontrado varias señales que lo habían hecho pensar acerca de su conexión con los jóvenes titanes. Finalmente se reuniría con varios de sus excompañeros de equipo, donde se enteraría que Lilith Clyde, alias como Lilith Omen, había borrado los recuerdos de los titanes originales para proteger al equipo de un demonio malvado llamado Mr. Twister. El equipo se había reformado para acabar finalmente con Mr. Twister de una vez por todas. Luego, con el regreso de Wally West, de que este es capaz de estar atrapado en la fuerza de velocidad, es decir, la Speed Force, comenzó a buscar a los titanes para informarles sobre cómo un demonio interdimensional había robado 10 años de sus vidas. Dado que Wally había sido borrado del tiempo y el espacio por Abracadabra, ninguno de los titanes reconoció o había recordado a este Wally, hasta que Wally entró en contacto físico con ellos, reviviendo sus recuerdos. Después de que todos los titanes se pusiesen de acuerdo y al día
decidieron reunirse como equipo una vez más para investigar el caso de los recuerdos robados. Mientras tanto, los titanes continuarían buscando las razones detrás de esos recuerdos perdidos. Wally se sentiría con Lilith para que éste pudiese leerle los recuerdos y descubrir todo lo que él podía saber de manera inconsciente. No encontró nada útil, pero descubrió que él había estado pensando en Linda Park. Después de este hecho, recibió ondas psiónicas que le informaron que Abracadabra había sido el causante. Luego, en Keystone City, Kadabra crearía versiones malignas de los titanes. Cuando llegaron los titanes reales, se involucraron en una batalla campal con sus doppelgangers. Kadabra y sus doppelgangers malvados de los titanes luego se habían retirado. Wally acudiría a Linda Park para tratar de empezar de nuevo, pero este decide secuestrarla a pesar de los recuerdos que no conocía del pasado de Wally con ella. Es decir, todos recordamos ese arco en los cómics de Flash, donde Wally luchó contra los recuerdos reprimidos o borrados por el tema del efecto de la retrocontinuidad. Cuando los titanes se reunieron con Wally, sacudidos por el hecho de que estaba poniendo en peligro a sus seres queridos, se dividen en 3 grupos para localizar a sus doppelgangers. Todos lucharían contra sus doppelgangers en 3 lugares diferentes, mientras que Linda estuvo a 1 minuto de la muerte. Wally destruiría y detendría al falso Kid Flash solo para encontrarse con Abracadabra, quien le había informado que todos los titanes y Linda Park estaban a segundos de morir, y en cuanto a esto, había 4 lugares completamente distintos. Wally tendría que correr más de 7.000 kilómetros, más de 7.000 millas para salvarlos a todos. Sin embargo, todo esto era parte del plan de Kadabra para enviar a Wally de regreso a la Speed Force. Wallace los salvaría a todos, pero la Speed Force lo perdió. Durante esta pelea, Omen, de Lilith Clyde, buscaría en la mente de Kadabra y descubre un objetivo, un aplauso interminable. Wally, retirado por su amistad por los titanes y después de haber detenido a Kadabra, terminó llevándolo a la corriente temporal. Es aquí cuando Deathstroke descubre la existencia de Wally West. Bueno, hay un hecho que también es significativo en este periodo, fue cuando ocasionó el evento de crisis escrito por Tom King, cuando se le acusó por su crisis de identidad, por su crisis de ansiedad, el responsable de cierto asesinato de ciertos héroes y villanos que habían asistido al evento que todos conocemos. Pero habría pasado un hecho en Manhattan. Después hubo una disolución temporal de los titanes que fue propiciada por la Liga de la Justicia por unos hechos importantes, pero después nos llevaría a los acontecimientos de Bloodhaven. Tras la crisis oscura de la Liga de la Justicia, que había decidido disolverse y reevaluarse cómo podrían servir mejor al mundo, le pidieron a Nightwing, a quien había liderado a los superhéroes durante la crisis durante su ausencia, que asumiera la responsabilidad de proteger al mundo. Nightwing abrió una nueva torre de los titanes en Bloodhaven para albergar a un nuevo equipo de titanes compuesto por el mismo Starfire, Raven, Donatroy, Flash, Cyborg y Changline, es decir, Chico Bestia, que tomarían el lugar que siempre había tenido la Liga de la Justicia como el principal equipo de superhéroes en el mundo. Esto más o menos es lo que se tiene en cuenta, lo que ha llegado a tener el equipo durante todos estos años. Obviamente hay que decir que han habido otras encarnaciones. Por ejemplo, tenemos en cuenta que como Jóvenes Titanes existen múltiples versiones alternativas, como algunos que explicamos en los diferentes shows a lo largo de la semana de abril del mes de 2023. Hemos publicado unas versiones alternativas, en este caso la Justicia Adolescente de la Tierra 11 y obviamente Titanes Este y una de Oeste. Pero en el caso de Justicia Adolescente existe en Tierra 11, que es el género invertido de los personajes del universo DC. En género invertido, la serie del universo del Teamverse, o sea, del universo animado de DC, también hay una contraparte, pero publicado en cómics. DC La Nueva Frontera en el Elseworld también tiene una contraparte de los titanes originales. Una versión de Tierra 31 de la Tierra del Leatherbeam en el videojuego de Justice en la Tierra 49. Otra versión de Injustice que también tendría el mismo lugar. Habían como 2 encarnaciones. En la Tierra 65 de DC Tesos, el famoso cómic de zombies. En el cómic de DC vs Vampiros también tiene una versión en la Tierra 63. Perdón, la Tierra 16 o C55. Hago esa corrección. En la Tierra de Little Titans de la Tierra DC Super Hero Girls, que es la Tierra 96, en la Tierra 1956 de los Super Amigos en los cómics.
Y el último multiverso del evento de Noches Oscuras Death Metal también tiene otra versión. En el multiverso oscuro no hace falta decir que existen versiones de las historias del multiverso oscuro. Tuvo varias encarnaciones tomadas en cuenta desde la etapa de la muerte de Superman, La Noche Más Oscura, Crisis Infinita y el contrato de Judas en sus versiones más retorcidas de dichas historias. Otras historias aparte también se abarca la Tierra 51 de Cuenta Atrás, una versión del universo de Antimateria, del cómic Justice, Tijeras, Papel y Tijera, Titans, que es un cómic que emula el estilo del manga japonés, de los Elseworlds, bueno, facetas, de las Anime Comic Girls, El Nuevo Orden, que es el famoso cómic de Nightwing, el Teen Legion de historias imaginarias de Superman Mashup, bueno, ese tipo de cómics en equipo, y en el cómic de la polémica escritora Mariko Tamaki del cómic No Soy Starfire, entre otros. Bueno, hay otras versiones de la línea de Johnny DC, que también tiene sus contrapartes alternativas especiales, hay que decir. Futuros posibles, bueno, el equipo Titanes de los cómics de New Titans, o sea, líneas de tiempo alternativas, los jóvenes titanes del mañana, la de futuros de posibles, también por ejemplo fin del futuro, obviamente el estado futuro incluso también. Obviamente en otros medios pues sabemos que han tenido al menos 3 versiones: la versión animada, la serie animada del 2003, la serie animada del 2013 parodia, la versión chino, todos conocen los jóvenes titanes en acción, la serie de televisión Titans, por cierto, y unas encarnaciones en otros cómics derivados de la serie, ¿no? Aparte de todo, otros productos relacionados con los jóvenes titanes, también está la relación de esa mezcla que se dio en la serie de la Tierra 16 de John Justice. También tenemos en los videojuegos de Justice, entre otros videojuegos, y las películas animadas de los siguientes universos animados de DC, ¿no? Hay que decir, los videojuegos son muchos los que han participado en diferentes consolas. Al mismo tiempo, cabe decir que los Titans solamente han tenido derivaciones. Los Titans for Hire de Deathstroke, los Titans de Deathstroke también, y los Titanes de Terror, algunos de estos equipos que vamos a ver a continuación, e incluso una referencia directa a los Titanes originales del mito que comenzaremos a continuación. Estos Titanes del mito, por casualidad, siempre se han relacionado con los cómics de Wonder Woman y los nuevos jóvenes titanes, pero tienen mucho que ver con las historias del arco de quien es Donald Trey. Estos titanes del mito fueron los primeros dioses y predecesores del panteón griego del Monte Olimpo. Son los hijos y progenie del antiguo dios primigenio del cielo, Uranus, y su esposa Gaia, la diosa primordial de la tierra, madre naturaleza. Estos aparecieron en las páginas de Nuevos Jóvenes Titanes volumen 2, número 11 del mes de septiembre, volumen 1 del mes de septiembre de 1981. Quiero aclarar una parte porque en los años 80 hubo 2 cómics de los Nuevos Jóvenes Titanes con ese título, dado que el segundo volumen hasta el número 15, más o menos 10 o el 15, hubo una recopilación de los primeros números que se publicaron en los cómics originales del volumen 1. Entonces el 2 es quizás la serie más larga, porque fue la serie que abarcó antes, durante y después de la crisis de las Tierras Infinitas, contando sus historias y sobre la crisis de las Tierras Infinitas, y también de alguna manera contó y amplificó el número de historias posteriores, especialmente como la aparición de ese personaje que espiaba para el gobierno, el personaje de Danny Chase, un personaje fundamental en los Titanes y en el cómic de New Teen Titans Juegos. Bueno, en la historia que nos cuentan acerca de estos dioses titanes originales, al principio solo había caos y de ese caos nació Gaia. La futura madre de los titanes, Gaia, produjo por sí misma un hijo conocido como Uranus y lo tomó como su compañero para finalmente dar a luz a los 12 hijos que serían conocidos como los titanes del mito. Uranus estaba muy orgulloso de que estos titanes fueran la perfección física, pero Gaia tuvo otros hijos conocidos como los cíclopes, que tenían un ojo del centro de la cabeza, y los Ecantrotoneiol, perdón la pronunciación, de muchos brazos. Uranus odiaba a sus otros hijos y los exilió a otro mundo en la dimensión del Tártaro. Eventualmente Uranus se había vuelto loco y comenzó a buscar la destrucción de su descendencia titán.
Gaia se afligió mucho por sus hijos anteriores y le pidió a uno de sus hijos que pusiera a Uranus y se librara de sus hermanos del inframundo. Ninguno de sus hijos se levantaría en un arma contra Uranus excepto Cronos, el mayor de los titanes, quien puso una hoz para castrar a Uranus y desmembrar a su cadáver. El moribundo Uranus profetizó que Cronos sería derrocado por sus propios hijos, quizás en algunos elementos que se tomó justamente de la mitología griega. Para los cómics, claro. Posteriormente, Cronos se apoderó del Olimpo para marcar el comienzo de una nueva edad de oro y gobernó sobre la antigua Grecia, pero se le olvidó liberar a los cíclopes y el Catoteigeroi. Bueno, Gaia guió a su esposa Rea para ocultar el nacimiento de su hijo Zeus y llevárselo después de que Cronos consumiese a sus otros hijos. Al llegar a la edad adulta, Zeus liberó a los cíclopes y al Catetocheroi como aliados para conquistar el Olimpo. Zeus, siendo apoyado por algunos de sus familiares titanes y de sus hermanos liberados, que habían sido tragados por Cronos para evitar la profecía de Uranus. Los titanes fueron derrotados y encarcelados en el Tártaro, vigilados por el dios Hades, el hermano de Zeus, que se reservó parte del inframundo como reino de los muertos. En la era moderna, esto nos lleva en años posteriores a que Gaia había escapado del inframundo y ganado poder tanto en la tierra como en los cielos, haciéndose pasar por una mujer de negocios mortal. Su hija mortal Lilith, con la ayuda de los jóvenes titanes, es decir, en este caso hablamos de Lilith Cry, la enfrentaron. Durante la batalla en el monte Olimpo, Taia liberó al resto de los titanes antes de ser derrotada. Más tarde se reveló que los titanes habían sido desterrados una vez más por Zeus a través del universo a un fragmento de medio destruido, y se les prohibió dejarlo para no perder su inmortalidad y perecer. En cambio, los titanes prosperaron en la adoración de los habitantes del mundo y llamaron su nuevo hogar Nuevo Cronos, en honor a su líder caído, que había sido derrotado durante la revuelta olímpica. Debido a la soledad y el trauma de Rea causados por el rechazo de su hijo Zeus, lo que provocó que se apareciera con los nativos alienígenas para dar luz a los descendientes de los semidioses que devastó a sus adoradores. Los titanes ya no eran adorados y su poder comenzó a disminuir. Rea sacrificó su vida para traer de vuelta a Nuevo Cronos para mantener viva su fe y su conocido poder por los poderes de los titanes. El plan para mantener viva su fe casi fracasa cuando uno de los Sith, Esparta, se rebeló contra los mentores titanes y destruyó casi todos sus hermanos Sith. En el último momento, dos de los Sith restantes, Apis y Donatroid, derrotaron a Esparta y restauraron la juventud y la fuerza de los titanes. Entonces los titanes decidieron tratar de reparar el daño una vez más que causaron como dioses orgullosos y arrogantes al vagar por el universo para nunca volver a tocar a la humanidad. Sin embargo, los titanes en cambio comenzaron una campaña de guerra utilizando ejércitos extraterrestres con el cerebro obviamente lavado y privado en sus derechos para intentar obligar a otras razas alienígenas a adorarles, con poco éxito y con mucha destrucción al saquear mundos de sus recursos. Su plan había sido reunir suficiente poder y defensas para sobrevivir a un próximo evento cósmico. Así esto los atraparía en el universo, condenándolos al abandonar este universo anterior. Con este fin, los titanes decidieron invadir el planeta Minoshis para usar la zona Nexus en él, utilizando a Donatroid como la clave para sacar del universo después de matar a todos los habitantes. Fueron confrontados y combatidos por los jóvenes titanes y amigos y aliados de Dona, por lo cual Dona los había enviado al Tártaro como venganza por usarla y matar a innumerables inocentes. Los titanes Hyperion y Taia fueron destrozados por Sun Eater, o sea, un comezoles. Todos recordamos esos seres que se comen las estrellas y que fue uno de los causantes del evento Noche Final, mientras intentaban escapar, y Coeus decidió unirse a Tartarus y pasar la eternidad protegiendo a sus hermanos para evitar que continuasen con sus formas asesinas en cualquier otro universo o mundo. La rebelión de los titanes. Más tarde se había revelado que Cronos había sido resucitado de su muerte por Zeus y trató de recuperar el poder nuevamente, pero se dio cuenta de que esto no era siquiera el poder que les permitía ser adorados en el mundo moderno y que los hacía impotentes como una ocurrencia tardía. Cronos engendró a una nueva raza de titanes mucho más mortíferos que eran los hermanos olvidados de los dioses y regresaron al Olimpo unos años más tarde para expulsar a Zeus del poder de por sí mismo. Impulsados por Goodway, luego se había vuelto su dirección contra los otros panteones divinos de la Tierra, particularmente contra los dioses hindúes, utilizando su reino como un trampolín para invadir Elysium, el más allá,
judeocristiano, enfrentándose a la Mujer Maravilla y una coalición de dioses olímpicos, dioses hindúes y varios arcángeles. Fue derrotado por Gaia, o sea, Gaia misma, y una vez más exiliados al Tártaro. Si bien hay que decir que este grupo de titanes en sí se basan en la versión de la representación del mismo, la conexión con Donatroy había sido evidente, porque resulta que estos personajes reaparecerían tal vez en Crisis Infinita más adelante, luego de los sucesos de la muerte de Donatroy. Entonces siempre tiene mucho que ver con este acontecimiento. A continuación les presentaré a otra versión, que se podría decir otro grupo de antihéroes o villanos, que se conocerían como los Titanes del Terror, que fueron presentados en las páginas de Teen Titans volumen 3 número 56, publicado en el mes de abril del 2008, siendo creados por Seth McKeever y Eddie Barrows. Obviamente este equipo contó con el liderazgo del Rey Reloj, mientras los otros miembros de la Dreadbolt, el propio antepasado del persuador de la Legión de Superhéroes, pero que radicaba en el antepasado, llamado Ellis Kimball, y obviamente otro personaje que se conocía como Nathan Primes, o que le decían Copperhead. Bueno, en esta historia estos titanes del terror son un equipo de ejecutores del club Darkseid, a cual reclutan y secuestran nuevos luchadores para sus arenas de batalla. Los titanes del terror harían su primer ataque cuando Pico Demonio organizaría una fiesta improvisada en la Torre de los Titanes. Deadbolt, y su identidad civil, colocaría varios dispositivos de vigilancia, teletransportación y bloqueo alrededor de la torre. Luego atraería a Kid Devil para una emboscada. Kid Devil sería derrotado y capturado por los Titanes del Terror. Copperhead, Persuade y Disruptor se infiltrarían en la torre y atacarían a Ravager. Durante esta batalla se rompe una tubería de gas y destruye una parte de la torre. Luego enviaría al Disruptor para capturar a la señorita Marciana, quien es arrojada a un rey contra el Pico Demonio, a quien el Rey Reloj había estado condicionando para convertirlo en un salvaje bestial, para ser vendido al Club Darkseid. El Rey Reloj intentaría cerrar un trato con el Bus Darkseid, pero se negaría con el argumento que le había prometido a todos los titanes. Los Titanes del Terror regresarían a la base junto con Ravager, que había sobrevivido a la explosión, quien termina siguiéndoles. De vuelta a la torre, Robin activa un mensaje en uno de los dispositivos del Rey Reloj. El mensaje le dice que llevaría a todos los titanes restantes a una iglesia abandonada. Mientras tanto, Eddie y Margan, o sea la señorita Marciana, habían sido encarcelados en una celda. Margan descubriría que Fever también había sido capturado y Eddie es llevado al ring para luchar contra su voluntad contra Hardrock. Cuando el resto de los titanes llegan a la iglesia, Dreadbolt y Disruptor teletransportarían a la Chica Maravilla y al Escarabajo Jaime Reyes a las garras de sus compañeros de equipo. Robin se enfrentaría al Rey Reloj solo para descubrir que su enemigo tiene la capacidad precognitiva de ver 4.692 segundos en el futuro. Dentro de la arena del Darkseid Club, Eddie, con la ayuda de la telepatía de Megan, o sea, de Megan Morse, la señorita Marciana, lograría recuperar su mente racional y ambos escaparían, mientras que la Chica Maravilla estaba siendo duramente golpeada por Disruptor y Persuador. Rose terminaría salvándola y a Blue Beetle, después de que habían derrotado a Dreadbolt y a Copperhead, siendo estos la que terminaría uniéndose a ellos para ayudar a Robin. Ravager atacaría al Rey Reloj solo para descubrir que sus habilidades precognitivas estaban intactas, pero con un toque de sintonía con él. Bueno, o sea, precisamente para describir que estaba en perfecta sintonía con los de él. El Rey Reloj le ofrece la oportunidad de unirse a él, pero ella rechaza el equipo, mientras que los titanes se preparan para atacar. Un Rey Reloj los sacaría de su base y comenzaría a planificar el proyecto una vez más. Los titanes del terror serían vistos luego de que estos recolectaban a los concursantes para el Darkseid Club. El Rey Reloj, a través de una planificación cuidadosa, logró arrebatar el control del club de las huestes humanas de los dioses malignos, finalmente ganando el dominio de los concursantes a través del lavado cerebral y las drogas. Los reunió como un ejército, los envió a devastar Los Ángeles, llamándolos la milicia de los mártires. También sometería a los titanes del terror a una serie de eventos que convertirían a todos los soldados despiadados al hacerlos que entrenasen con Ravager. También haría que Dreadbolt matase al propio padre y tomase su nombre, reuniéndolos temporalmente a la propia persuadora o persuador, pero bueno, ustedes ya me entenderán, con su propio equipo y su propio padre antes de que éste fuese capaz de asesinarle para endurecer a persuador y luego hacerle que Copperhead se ocupase de un luchador herido.
El Rey Reloj pronto reuniría a Marty Militia y los haría comenzar a atacar Los Ángeles simplemente para su propia diversión. Ravager, disgustada, se vuelve contra los Titanes del Terror, abandonándolos para siempre con la ayuda de Miss Martian, que había estado trabajando encubierta haciéndose pasar por Star Spangled Kid, por cierto, la identidad anterior de Stargirl, liberando a los metahumanos con el cerebro lavado que había provocado que estos se pelearan entre sí anteriormente, ya que rápidamente se había vuelto contra los Titanes del Terror, lo que obliga al grupo a retirarse. Al reunirse con el Rey Reloj se enterarían de que no estaba contento con el desarrollo y que también estaban enojados con Disruptor por intentar constantemente matar a Ravager, a pesar de que le había órdenes dadas a Disruptor de que no lo hiciera. Luego traicionaría al equipo para luego que este asesinase al Disruptor mediante el uso de un traje que él termina incinerando, matándola y luego abandonándola a los 3 miembros supervivientes, dejándolos a merced de los otros metahumanos. Ravager inventaría el Rey Reloj y lograría derrotarlo, pero no podría evitar que este escapara. 2 semanas después, 3 miembros de los Titanes del Terror escaparían de su custodia y parten con un nuevo objetivo en mente: vengarse del Rey Reloj. Bueno, asimismo tendríamos otros equipos, pero que claro, obviamente vendrían de la mano de la continuidad Frontera Infinita, y estamos justamente hablando de la última relación de héroes jóvenes que se encargó de entrenar los jóvenes titanes originales, y hablamos de la Academia de los Titanes, que era una academia de entrenamiento de jóvenes titanes que ayudaba obviamente a metahumanos a enderezar su camino como héroes, estando ubicada en una de las tantas versiones de la Torre de los Titanes, en este caso la que se encontraba en la ciudad de Nueva York. Fue nombrada oficialmente por los propios fundadores como la Academia de la Torre de los Jóvenes Titanes Roy Harper, en honor a él. Recordemos que fue la época en que tuvimos a un Roy Harper fallecido, en honor al entonces muerto personaje. Tras la muerte de Roy Harper, según la historia, las hazañas creadas por un grupo reciente de jóvenes titanes lideradas por Damian Wayne, los titanes originales decidieron convertir su antigua Torre de los Titanes en una academia para entrenar a jóvenes héroes. Dick Grayson reclutó a lo que quedaba del equipo de Damian y les ofreció unirse a la academia, lo cual aceptaron. Con facultad formada por Nightwing, Starfire, Cyborg, Donatroid, Raven y Chico Bestia, recibieron un primer grupo de estudiantes y comenzaron a entrenar nuevos titanes. La academia pronto estaría bajo el ataque misterioso de un individuo que se hacía pasar con el manto de Red X, la antigua identidad de Dick. Esto sucedería en los cómics de Estado Futuro Teen Titans del mes de marzo de 2021, y la última aparición fue en Dark Crisis número 2 de septiembre del 2022, siendo creada esta versión por Tim Sheridan y Rafa Sandoval. Y así resumimos esta historia, que dice así: probamos algo aquí, intentamos crear un lugar para la próxima generación de héroes, un lugar donde pudiéramos enseñarles, donde pudieran aprender juntos, en paz, en seguridad, y Destro se lo llevó todo. Estamos construyendo una nueva torre de los titanes en Bloodhaven, pero esta es la escena de nuestro fracaso. Perdimos nuestra escuela. Nightwing. Bueno, eso básicamente es lo que hemos contado a estas alturas. Tal vez lo único que hemos visto en toda la historia de los jóvenes titanes. Vamos a decir la siguiente lista de cómo ha sido, digámoslo así, la encarnación de todos los miembros que han formado. Por lo general, el equipo principal siempre estuvo formado por Aqualad, o sea, por Guard, por el Chico Bestia, Cyborg, Chico Flash, o sea, Kid Flash, Raven, Robin, Speedy, Starfire, Superboy, Chica Maravilla. Otros miembros incluyen a Anima, a Lorena Vázquez, a Tula, como las Aquagirl, Argenta, Arsenal, Atom, o sea, Ray Palmer, el Escarabajo Azul, Bombshell, Bumblebee, Bunker, Bushido, Capitán Marvel Jr., o sea, Shazam Jr., Quimera, Crush, la famosa hija del lobo, Daño, pero también conocido como Damash, Danny Lacalle, Dark Flash, que es por cierto una versión llamada Walter West, esto está en la época de los cómics de los 90 de Titans, Jean, Emperatriz, Enigma, Flameweird, Fringe, Guinard, Águila Dorada, Kyle Rayner como Linterna Verde, los Halcón y Paloma, Heraldo, pero en este caso Heraldo hablamos justamente del propio Mal Duncan, que ha tenido varias identidades a lo largo de su historia como personaje, Hero Cruz, Impulso, Jade, Akin Thunder, Jericho, G-Squeak, la hija del Guasón, Yoto, Kid Eternity, Cole, Lagoon Boy, Little Barda, Magenta, Más y Menos, Minion, Espejismo,
Miss Martian, Molecula, Nightwing, Decadence, Presagio, Osiris, Phantom, Powerboy, Power Girl, pero la versión de la chica esta que vimos en los 952, ¿no? No la versión de Carasol de la Sociedad de la Justicia América, ¿no? Para no confundirnos. Protector, que salió justamente la derivado del producto que intentaron hacerle esa serie famosa de los jóvenes titanes que nunca salió en los años 80. Prisma, Ravager, Red Arrow, o sea, Arsenal, Red Devil, Estrella Roja, el famoso Starfire ruso, ¿no? Que también era conocido con ese nombre. Risk, Roundhouse, Skitter, Solstice, el hijo de Vulcan, que por cierto es un personaje que tendremos que hablar en los próximos videos del Charltonverse, Sparks, Static, Steel, precisamente a través de Natasha Irons, Supergirl, Matrix y la Supergirl original, ¿no? Las dos Supergirl, Taylor, Terra, New, John Frankenstein y el sobrino de Satana, conocido como John Satara. Adeline Kane, que por cierto fue brevemente miembro, a pesar de que le prestaba ocasionalmente ayuda a los titanes, a pesar de que también tuvo la intención de acabar al equipo. Adrian Chase, el famoso topo del gobierno dentro del equipo. Arela, la propia madre de Raven. Alinta Azrael, que por cierto lo vimos en el arco de la Iglesia de la Sangre en los cómics. Billy Batson, Brad Gill, Britt Petrol, bueno, estos más que todos son como los personajes de apoyo secundarios. Chandra Martian, Chupacabra, Cybone, Chris King, Dane, Dio, Orphans, Destroy, ocasionalmente en sus momentos en que dejó de lado sus diferencias con los titanes y su trabajo como asesino en sueldo, ¿no? Dolphin, Emiko Queen, que por cierto también fue miembro de los titanes de la época de Damian, el gorila Greg, Hacking Thunder, Gillian Jackson, Liam Harper, Mr. Jupiter, Neil Richards, Mike Bradley, Mike Price, Megabat, Miguel Montes, que Miguel Montes, bueno, también lo conocemos por ser el miembro del famoso Dial, Omega Man, Ron House, Sarah Charles, Sarah Sims, Sharon Tracy, Steve Dayton, Steve Superboy, John Samuel Kent, Summerside, Terry Long, Thunder, and Relámpago, o sea, Ronnie Relámpago, Chubby, los titanes del mito que hemos hablado, Tracy 13, Trish, Wendy Marvin, Andrew Bank, bueno, etcétera. Entre otros miembros, incluido la propia traidora del arco del contrato de Judas, pero que fue, por cierto, conocida como Terra. Bueno, y bueno, más o menos esto es lo que se podría considerar toda la historia de los titanes, más allá que en caso de cualquier cosa, si ustedes desean, haremos un video acerca de lo que sería la Young Justice o la futura Young Justice Dark. Ojalá pudiéramos tener unos jóvenes titanes Dark, es decir, algo que se relacione con lo sobrenatural manejado desde el mundo de los adolescentes, ¿no? Y bueno amigos, esto ha sido este especial. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario, pedir un video del que quieran sobre sus personas o equipos favoritos. Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Recuerden like, suscríbanse. Y los invito a mis siguientes redes sociales que han visto alrededor de la pantalla, que siempre van a encontrar los enlaces en la descripción del video. Yo soy Blahawk y los invito a que me sigan en mis 5 canales de YouTube. ¿Cuáles son? Pues ustedes me pueden buscar como Archivos DC Juniors acá, como Archivos Marvel vs. más Star Wars, mi canal secundario, en mi tercer canal de Archivos DC Videoblog by Blahawk, Memoria Alpha Archivos Star Trek, Memoria Alpha Archivos Star Trek, Archivos Motorsport y Aviones by Blahawk. Y por cierto, me encuentran en Mastodon. Todos los enlaces que voy a empezar a decir, todos los van a encontrar en la descripción del video. Me encuentran en Mastodon, en mis 3 Twitter, en Twitch, en Patreon, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en mi debater archivista en el podcast de Spotify, que ya está casi, ya estamos terminando ya el próximo podcast allá en nuestra red social de Spotify. Invitarlos también a Discord, a Amino, a Telegram, donde tenemos canales y grupos para que ustedes se unan y puedan participar y puedan tal vez aportarnos qué quieren para los próximos videos. Recuerden dejar su comentario y compartir el contenido. Yo soy Blahawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahawk les dice y nos vemos en otro video. Transmisión fuera, bye. Y bien mis amigos, cabe citarles para recordarles que ustedes me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Ustedes me pueden seguir acá en YouTube como @GCUniverse para el canal principal.
Para los demás canales secundarios me buscan como @archivos Marvel 616 más Star Wars, ese más, recordemos que son palabras, y archivos DCU by Black Hawk, que de igual manera me pueden encontrar así en TikTok. Memoria Alpha, archivos Star Trek y archivos motor. Todos obviamente agreguenles la arroba. Es más, todos me pueden encontrar como archivos DCU @c.im, en Twitter como archivos DCU, archivos DCU Plus y archivos motor, en Twitch como archivos DCU, archivos DCU Plus, en Patreon como archivos DCU, en Facebook como archivos DCU Universe, archivos Marvel 616 más Star Wars, archivos DCU oficial, en Fandom World, archivos DCU, obviamente en TikTok como archivos DCU, como yo les mencionaba, pero también como archivos motor y aviones, que es la otra cuenta de TikTok, todos agregándole la arroba. En Instagram como archivos DCU y archivos DCU Plus, en Spotify, en el podcast del debate del archivista. En Discord, pues hay unos enlaces en la descripción del video que ustedes van a encontrar, y asimismo también a los grupos de Telegram y el canal de Telegram, y al grupo Club Archivos DCU, enlace que van a encontrar si ustedes ven el video desde los móviles. Y obviamente si no pueden encontrar esas redes sociales, ustedes van a encontrar un enlace que se llama linkatr.ee/en/diagonal by Black Hawk. Y también invitarlos hasta que me sigan en la app de YouTubers Geeks, así como aparece en pantalla, como ustedes van a ver en el video. Ustedes ponen su cámara de celular, copian el código y ustedes van a integrarse a una comunidad de unos canales hermanos, digámoslo así, que nosotros colaboramos en esa aplicación para que ustedes puedan seguir no solamente mi contenido, sino el contenido de otros colegas. Yo soy Black Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, y nos vemos en otro video. Tradición fuera.